vamos a hablar de Mad Max. Así es. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Fixi. Y hoy vamos a hablar de Mad Max. Pero no vamos a hablar solamente de Mad Max, la primera película, vamos a hablar de toda la franquicia, the whole franchise. Alright. Así es. Sí, cierto, la cosa más americana que alguna vez haya salido de Australia. Correctamente. Mad Max. Sí, señor. Esa es la... Sí, George Miller la tenía bastante clara en ese sentido. O no tan clara, porque vamos a empezar por lo siguiente. O sea, todo esto detona por un interés de George Miller en recrear accidentes de carretera. Y ustedes preguntaban, ¿por qué? Porque antes de ser cineasta, George Miller era enfermero. Y en Australia, cuando él estaba de practicante en un hospital en el año 72, constantemente llegaban muchos accidentes, digamos, muchas personas accidentadas vehicularmente. Entonces, esto le interesó sobre todo por la forma en que llegaban las heridas y demás. Y él dice, necesito escribir algo que me permita aplicar todo mi conocimiento médico, pero que sea también algo narrativamente explotable. Bueno, no lo pensó así en ese momento, pero él dijo, necesito o quiero crear una película que hable de accidentes de carretera. Y podría haber hecho Crash, pero no. Pero decidió no. hacer Mad Max. Exactamente. ¿Y cómo arranca esto? Arranca justamente con un personaje que él va a bautizar como Max Rokatansky. Es sea un apellido de figura de acción. Exacto. ¡Ahí va, Rokatansky! Exactamente, sí es. Oye, Rokatansky, tráemela. Es el nombre código Yayo. O sea, perfecto. Claro, Rokatansky. sí, Rokatansky. ¿Sí o no? Ok. Entonces, saludos a todos nuestros viewers que se apelliden Rokatansky. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con Rokatansky? Él es un policía de carretera. Cumple su trabajo, recibe su paga mensualmente, está tranquilo, pero resulta que hay una pelea entre pandillas de motociclistas rivales. Y hay una que está dirigida por Knight Rider y hay otra que está dirigida por Toe Cutter. Entonces son pandillas que están como aliadas, todo el cuento. Y resulta pues que una de estas detona en que matan a Knight Rider, o sea, un policía de carretera mata a Knight Rider y la otra pandilla se entera y dicen esto no se queda así y empieza como la venganza contra la fuerza policial por el asesinato de Knight Rider porque era como un líder muy querido por los moteros y ahí se desata digamos como todo este primer asunto. No es tan distópica o por lo menos plantean que hay una distopía, que hay como una cierta crisis que está a punto de comenzar, una crisis del colapso, digamos, de la economía mundial, de la gasolina y demás, pero hasta ahora está como dando los primeros. Todavía está en el mundo del guerrero del camino. Guerrero del camino. Está como que va a empezar el apocalipsis, pero no empieza. Exacto. Como que sí, como que no. Y entonces ahí es cuando Max de cierta forma dice como, esto se va a poner visajoso, yo como que mejor me salgo de esto, me retiro, me con mi familia y ya, yo me salgo de esta vaina, yo quiero vivir. Y ahí acaba la primera. Ahí acaba la primera, pero entonces hay un detonante que hace que Max se vuelva Mad Max. Oh. Y es que obviamente se meten con lo más sagrado. El perrito. No, Oh. con la esposa y la niña. Ahí es cuando Max Rokatansky dice como, ni mierda, todo se va al garete. Y ahí es cuando ya se desata este man y empieza a perseguir a los moteros uno por uno. Y ahí acaba la primera. Es como un slasher invertido, ¿no? O sea, Sí. es justamente porque nosotros estamos del lado del man que está persiguiendo a todos para matarlos. Exactamente. Sí, o sea, ya sentimos empatía por Max Rokatansky. Es complejo, Es ¿no? complejo. O sea, porque en esa época sentíamos empatía por él. Ahora, no sé si hoy en día. Sí, no, hoy ya cambiaron las cosas. Sí, ¿no? yo creo que las lecturas de estas películas son un poquito diferentes. Eso fue en 1979. Mire, se veía así de Exacto, joven. así se veía Se Mel veía Gibson. bueno, bebé. Era Se veía Mel Gibson, bebé. Mel Gibson, bebé. Antes de decir cosas malas de Sí, todo el mundo, pero creo que principalmente se iba contra los judíos, ¿no? sí, en principio. Y es verdad que hizo la de Jesus. Pero ¿no? ya ahí va a conectar una cosa interesante con eso. Póngale cuidado. Rapalino está haciendo gestos cristianos atrás de la Sí, cámara. ojo a eso, ojo a eso. Persínense, por favor. Sí. Luego, en 1982, va a llegar la segunda parte. Mad Max, el guerrero del camino. Y esta segunda parte es la que ya tiene el tono. Ya inclusive el diseño de vestuario nos plantea una estética muy punk, que de cierta forma primera no estaba todavía con mi plan, pero en esta sí hay una estética muy punk y esa tendencia como a utilizar cosas del Imperio Romano, nombres romanos, también como la estructura de poder romana, el tema por ejemplo también de esos grupos marginales que empiezan como a pelearse por la gasolina. Y aquí Max ya digamos que está siendo narrado, y aquí es donde empiezo a plantear también como una teoría interesante, y es que cada historia, cada película es la visión de alguien que atestiguó haber visto a Mad Max. O sea, es como que cada película es un testimonio sobre Mad Max, sobre quién pudo ser Mad Max. Ok. En esta, básicamente, hay un personaje que se... Para esta ya pasó el apocalipsis. Exacto, Ya está, esta sí ya es post-apocalipsis. Inclusive hay un metraje inicial donde muestran escenas, ¿no?, de archivo donde empieza el colapso, ¿no? Sí, Sarah como- Connor. Sí, así, sí. exacto.
Entonces ese metraje. Y aquí el niño salvaje, que es parte de una tribu nómada que protege un container de gasolina, es el que está contando la historia. Que es igualito al niño salvaje de Truffaut. O sea, el niño que hace de niño salvaje es igualito al niño que hizo de niño salvaje de Truffaut. Exacto. Aunque obviamente con años de diferencia, pero porque ese ya se habría muerto. En fin. Y aquí pues Max va a tener su icónico vehículo Pursuit B8, que es el auto negro modificado, ¿sí? Y que va a ser como característico de la saga. Porque en caso de que haya una escasez de gasolina, lo que uno necesita es un vehículo con 8 cilindros en B. Porque Exacto. esos comen muy poquita gasolina. O sea, eso y un Prius comen lo mismo de gasolina. Ujú. Y aquí Max entonces resulta que tiene un perrito. Es por eso que todo el mundo relaciona esta película con El niño y su perro, el cuento Sí, del niño y su perro. sí. Pero Mad Max no salió del No, niño y no, su no, perro. para nada. O sea, sí se alimenta de ese tipo de historias posapocalípticas, pero no... No. Pero no viene, y eso es un mito que mucha gente, algunos pastuzos, Sí. se han atrevido a decir públicamente. Y acá lo estamos desmintiendo, señor. Dios mío. No, véngase a dar, ¿traques o qué? Traques, venga. El asunto es que aquí Max y su perro van en su Pursuit B8 y dan gasolina. Y ahí es cuando conoce a una tribu nómada que, digamos, custodia un tanque de gasolina. Y esta gente pues tiene una serie, digamos, de defensas porque sabe que hay una banda bastante temible, que es la banda de Homungus. Que estos son ponquetos, pero ponquetos como que escuchan a Divo. Y no ponquetos Y a Judas Priest, y a Sí, Judas Priest. sí. Es Y Judas no, Priest. y no ponqueto inglés. Sí. Porque los malos sí son hooligan inglés. Ujú. Y obviamente hay personajes como con varas altas, como muy oriental la cosa, como estas pendones indicando que son pertenecientes a un bando o algo por el estilo. Hay como una identidad por ahí, ¿no? Por ese estilo. Sí, hay una cosa visualmente muy interesante de esta película, y es que como que todo lo que nosotros le atribuimos a nivel de estilo, dirección de arte a Mad Max, a la franquicia entera, viene desde esta película. En la original la verdad es muy difícil distinguirla de otras películas Sí, de carreteras de la época, porque sí existían muchas que eran así, no es como, uy, qué idea tan original. No, la verdad era una más del montón. Y aquí ya digamos que empieza, digamos, como una escena que es muy icónica, que es la escena de la persecución, que ha sido ampliamente replicada inclusive hasta en Gumball, el mundo de Gumball, en la animación, hay un capítulo dedicado a esa persecución. En la que Max básicamente intenta escapar con lo poco de gasolina y la poca tribu nómada que queda hacia, digamos, la victoria, y obviamente pues que Homungus pierda, digamos, los estribos y se vuelva loco. Casualmente, antes de escapar, se hicieron esa cosa que dicen los gringos de juntaron las carretas para protegerse. Estaban en esa formación tradicional americana y salen perseguida por estos malos que misteriosamente parecen indígenas americanos. Sí. Complejo, pero al siglo XX. No juzguen a la gente del siglo XX. Ojo. Entonces, bueno, como íbamos diciendo, van huyendo por la carretera con esa caravana hacia el horizonte victorioso. Se ve el sol. Se ve el sol. El niño salvaje dice. Y el aero. Eso, el capitán Jairo en su aeroplano. Su coso que. ¿Cómo es que se llama? Un aerodeslizador, no, Sí. Un aerocoso. Con el capitán Jairo. En los 80s eran la moda, eso. Sí. Supuestamente todos nos íbamos a transportar así. Eso era, digamos, el futuro. Bueno, después de eso, pasamos 5 años después, o no, 3 años después, con Mad Max Más allá del Thunderdome. Más allá de Tina Turner. Porque ahí, justamente, digamos, como, no digamos que era la primera como oponente sería Tina Turner, pero no es la oponente real. Hay otro personaje detrás de esto. Y Tina Turner, pues digamos que administra Border Town. Border Town es pueblo de frontera, y de cierta manera pues ¿por qué Max llega allí? Porque obviamente le quitan lo más preciado, que es su Pursuit B8, lo secuestran. No el perro. No el perro, el carro se vuelve valioso para Mad Max, porque eso es lo que permite desplazarse en lo que vamos a conocer como The Wasteland o el Yermo. Debería aprender algunas cositas de John Wick. Just a fucking car, just a fucking dog. Just a dog. Sí, Si me quitan el perro es porque me quiten el carro. Exacto. Entonces cuando él llega allí, Tina Turner, digamos, le dice, ok, ¿quieres tu vehículo? Entonces tienes que entrar en el domo. En el Thunderdome. Dying times here. Y en el Thunderdome entran 2, sale 1. ¡Ah!
El Thunderdome Porque está cuando hay administrado. problemas de población, Sí. lo mejor es poner a la gente a pelear entre ellos para que Exacto. nos extingamos más rápido. Exacto, pin. El Thunderdome, digamos que está siendo alimentado energéticamente por Master Blaster, que es básicamente la persona que tiene, digamos, como el combustible hecho a partir de estiércol de marrón. Y obviamente él es como el que administra porque es el que tiene como el poder del combustible. Entonces se quejan con Master Blaster, él simplemente corta el suministro y hasta ahí llegó Thunderdome. Entonces ahí se da un cuento, digamos, más como esa resilla, digamos, de poderes. Y pues de cierta forma él empieza el combate, tin, 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 pero digamos que... Le dice, karate chop. Ah, sí. Y el asunto es que obviamente, digamos como que... Pelea que se ve representada en un capítulo de Ricky Morty, por cierto. Stop standing in the driveway talking about custody! And either tell her you want to stay married or get on with your life, but whatever you do, stop being a baby and act like a man! El asunto es que él, digamos, como que hace una triquiñuela que no le sale muy bien y de cierta forma Tina Turner se ofende y lo castiga. Y lo castiga como enviándolo en un caballo de espaldas con una máscara gigante, esas de, ¿se acuerdan de las canecas de payaso de plástico? Algo así, le ponen la caneca y lo mandan al desierto. Y en el desierto es rescatado por unos niños, pero no son salvajes, son niños de cierta forma que han sido sobrevivientes de la hecatombe. Y cuando lo ven, dicen, ¡ay, miren, es el capitán! ¿Cuál capitán? Sí, el que puede pilotar el avión. ¿Cuál avión? El que tenemos por allá varado que podemos reparar para que él nos lleve a la ciudad mañana. ¿Qué? ¿Cómo así? Y Max entonces dice, bueno, está bien, soy su capitán. Sí, sí. Si Mad Max es el único que los puede hacer volar, técnicamente en esta película Mad Max es Peter Pan. Ahí está. Y los tiene que llevar a la ciudad de los niños perdidos. Exacto. Dio un giro rápido Sí, 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 sí. Es George Miller, ¿qué más le tenemos que decir? A ver, ¿no? Después de esto, digamos que va a pasar un periodo muy, muy, muy largo, donde George Miller aborda otros proyectos más pop, mucho más comerciales, como... Más comercial que Mad Max. Sí, 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 o sea, un cerdito, un pingüinito No, que pero tiene espere, dos espere, partes. el cerdito es el cerdito, no se mete. Bueno, está bien, sí, bueno. Dave sea, tiene un lugar en nuestro corazón. No y solamente eso, yo creo que es de las películas de para pequeñitos, yo creo que Babe es de lo mejor que se ha hecho, Bueno, pero sí. en general. En Y la es, historia del digamos, increíble que una persona así haya hecho esta película. cine. No, para nada. Babe es básicamente Mad Max en una granja. Ok. Bien hecho, puerco. Todas esas persecuciones de Babe por todos lados corriendo mientras cosas caen detrás. Uno es como, sí, Bien es hecho, Mad Max. puerco. Entonces, claro, él lo que hizo fue como acumular, digamos, muchos bocetos, ideas, bosquejos. Y más o menos hacia el año 2010, una compañía de videojuegos le dice, queremos hacer un videojuego con Mad Max. Y George Miller dice, ok, si lo van a hacer, quiero que introduzcan unos elementos que voy a utilizar yo para mi saga posterior. Yo les hubiera dicho, pues sacamos a Mario Bros. Y lo reemplazamos por Mad Max y ahí está el videojuego. Plumber Poppy. Ghostbuster. Ahí tiene su videojuego de Mad Max. No, Hágale. pero es bien interesante porque el videojuego básicamente plantea que te han llevado como a la mitad del desierto, estás sin nada, estás varado y tienes que encontrar la forma de construir un V8 Pursuit y cumplir misiones que te van a llevar a aumentar, obviamente, puntos de experiencia y de cierta forma enfrentarte a los jefes. Y ahí aparece el tema de los War Boys, ahí aparece el tema de las granjas de gasolina y todo el cuento. O sea, ya empieza como a dar los cimientos de lo que va a ser después Mad Max Max Fury Road. Que esto realmente es un regreso colosal, o sea, nadie se esperaba esto. Inclusive yo no me lo esperaba, la verdad, porque yo había sepultado a Mad Max. Yo dije como, bueno, mi juventud estuvo completa con Mad Max, chévere. Pero cuando volvió esto, dije, ¡oh! Dios mío, no puede ser posible. Dije, le voy a pegar el micrófono. ¡Paf! Sí, como siempre. Sí, sí, sí. Nuestro Venga, camarógrafo- pero este no es el mismo Max. Es que ahí está donde mi teoría se pone a prueba. Ajá. Porque acordémonos que, digamos, Mel Gibson estuvo bien hasta Thunderdome, porque tenía, digamos, Cara de joven. cara de joven y de cierta forma estaba, digamos, como con buen colágeno, aguantaba el rodaje, etcétera. Pero obviamente Miller le hizo una prueba a Mel Gibson y Mel Gibson dijo como, no puedo. Y entonces empezó a preguntar, ¿dónde puedo conseguir a alguien que tenga ese rango tan pequeño de actuación como Mel Gibson? Ujú. Es que necesito que todo se vea igual. ¿Cómo Sí. hago? ¿Quién podría ser? Y ahí es cuando tenemos a nuestro amigo Tom Hardy. Tom Hardy alguna vez trató de hacer una película de superhéroes, ¿cierto? Venom. ¿Venom? Sí, Venom. Claro, un gran éxito comercial y un gran éxito actoral porque increíblemente en esa película actúa igual que en Mad Max. Además, el Mad Max exhibe más el lenguaje corporal.
O sea, esto es lo que más... Pero mire que igual eso es importante. En el cine no importa si uno es mal actor o buen actor, lo que importa es que lo pongan en el papel que es. Exacto. Y para esta película, ese era el man. Sí. Ese era el man, hasta mejor que Mel Gibson. Sí. Pero totalmente, él sí encarna un Mad Max que es lo que es. O sea, y uno se da cuenta que simplemente el man es así, por eso lo pusieron ahí. Exacto. Y aquí hay Y una deja que referencia... la película además la lleve Charlize Theron. O sea, exacto. que él no tiene que actuar porque tiene al Charlize lado a Theron Charlize tiene Theron todo el actuando. peso, claro. Y aquí también hay una referencia a Duran Duran con la canción War Boys. Ustedes han visto que las coreografías de batalla hay unos señores que se hacen con estos arquitos. ¿Qué están haciendo? ¡Ay, no lo sé! Parece un tipo de truco circense francés. Eso viene el video de los Wild Boys de Duran Duran. Wild Boys. Y está este cantante así como con ropas distópicas, ¿no? Ok. Entonces de ahí viene todo el concepto de estas coreografías de O sea, los que voy a Wild pasar Boys. 30 horas en internet después de que acabamos de grabar buscando si eso es así. Hombre, va a ver que sí. 100 horas me va a pasar yo hasta Esa que es la encuentre- referencia. No, yo es que tengo que encontrar al director diciendo, no, venga, marica, es que me gusta este video de Duran Duran. Pero se siente la Es referencia. que es complejo porque Es seamos complejo. honestos, a nadie le gustó realmente Duran Duran. Todos decimos que nos gustó Duran Duran, pero a nadie le gustó realmente. Es de esas cosas que... bueno. O sea, está en la radio y sale. pero- Sí, exacto. O sea, Ujú. Duran Duran. Metiendo más el acelerador en nuestro Pursuit V8, tenemos que llegar justamente a la entrega más reciente que tiene este universo, que es Furiosa, que es la precuela que construye todo lo que va a ser este personaje que aparecerá en Fury Road, que es la que lleva todo el peso y la carga dramática. Entonces aquí se nos cuenta que era una niña que vivía en una aldea donde había, digamos, verde, había plantas, había manzanas, había cultivos y todo esto. Y pues obviamente como toda cosa, hay un detonante que la obliga a salir de esa zona y enfrentarse o saber que hay algo más que esa zona verde y fértil y encuentra lo que va a ser el yermo. ¿Es impresión mía o acabamos a sacar otra vez el eterno gráfico de estereoscopio del Camino del Héroe? Sí, más o menos. Es un Camino del Héroe. Es una Camila R, donde se va a topar con Chris Hemsworth, Ajá. que hace un papel de tirano loco, pero ya demencial, tanto así que no puede ni siquiera dirigir a su propio grupo. Y este personaje, digamos que justamente va a ser como el detonante o como el motivante que va a llevarnos justamente a conocer lo que van a ser las granjas. La granja de gasolina, la granja de balas, que son las que sustentan justamente todo el poder que tiene Immortan Joe, que es como en este momento el personaje que tiene mayor peso de poder dentro de este universo. Y Furiosa, digamos que también en el camino, obviamente va a tener que enfrentar una serie de pruebas que la van a convertir justamente en la Imperator, que va a ser esta conductora arriesgada de los... Esa Mad Max mujer, Esa Mad Max mujer. para el siglo XXI. Que ya no está Exactamente. bien que el conductor sea solo hombre. Exacto. Y Porque obviamente... las mujeres también pueden manejar en el siglo XXI. Exacto, y pueden aprender ahí manejando en el desierto, que es lo mejor. Ahí digamos que poco a poco pues va, ya como que empezamos a ver por qué Furiosa es de esa manera. Y ¿Por qué Furiosa está furiosa? Exactamente, eso es lo que Que explica está- esa película. sí, eso es lo que explica, punto. Es chévere que es de esas películas que realmente le dan sentido al personaje, Ujú. que ya tenía sentido y que tenía sentido por una interpretación, y después de verla, los guionistas tienen la tarea de inventarse la precuela. Esto no existía cuando hicieron la historia no existía cuando hicieron la primera película. Esto que Exactamente. inventársela todo después, y eso es bien bonito. Ujú. Y ahí digamos que es como todo el resumen a grosso modo de esa historia. Sí. Hay 5 películas, todas diferentes, todas en tiempos diferentes, todas tratan temas diferentes, mientras la primera y la segunda tienen como el problema de lo medioambiental muy fuerte, la tercera ya está hablando mucho más de la estrategia de poder, la cuarta está hablando de No solo el poder, sino también de la supervivencia. supervivencia, eso es. Y Furiosa está hablando de las personalidades y cómo se forman. Y al final uno dice, pero ¿qué es lo que une tanto a toda la franquicia? Y esto es una cosa muy interesante, y es que toda esta franquicia es una cosa visual. Toda está atada por la dirección de arte, por unas ideas de cómo podría ser un futuro que no tiene sentido. A nivel argumental, a nivel de guión, cada mundo que nos presentan es diferente. Lo único que se pega a todas es los diseños de las cosas, los peinados, el cuero, Los vehículos. los vehículos. Sí. Ujú. Muchísimos de los vehículos en las películas no tienen el más mínimo sentido, ni los tanques de Inclusive gasolina de la es que, segunda. digamos, en Fury Road, George Miller
hace contacto con un ilustrador de la editorial 2000 AD, Brendan McCarthy. Que básicamente este señor, digamos que es como todo un experto en crear esos universos y es el que diseña todos los vehículos que vemos en la saga. Y los vehículos no tienen el más mínimo sentido. Existen como placer visual. Desde la segunda película en adelante es tomar la estética de la primera película, irla subiendo en esteroides. Pero esta película, esta estética de donde salen, todo no es original de Mad Max. Es algo que ya se venía construyendo en las películas de carretera. Es que para el momento en que se hace la Mad Max original, ya vamos casi 40 años de películas de carretera que se van formando. Y entonces está el cuero, está el V8, están los motores estos que salen así, está el turbo, está como todas estas cosas, la mecánica, una cuestión un poco maquínica que refleja como la idea de la autopista del siglo XX y empieza a alimentarse desde ahí. Y nosotros vamos a encontrarnos que al final, en Furiosa, hoy en día, cuando ya estas autopistas hoy en día no son el centro de nuestro mundo, sino hoy vivimos en la época de la superautopista de la información, entonces ya nosotros no estamos pensando, pero todavía esa estética podemos seguirla utilizando. Y entonces es muy bonito encontrar un producto que está hecho para verse y disfrutarse y no para echarle lógica y no para tratar de encontrarle algún mensaje, porque no lo tiene. La franquicia en total, cada pedacito va por su lado, cada película va por su lado y nada funciona, pero todo se articula a nivel visual. Entonces si ustedes se encuentran con alguien, ay, es que en la película no decía nada, pues no decía nada, pero estaba chévere, molestes, ¿cierto? Que se callen, sí. golpe, está bonita. También eso es importante. O sea, no todo tiene que ser, los guiones no tienen que ser, los personajes no tienen que hablar, los encuadres no tienen que ser, la película no tiene que ser perfecta. Esta película además como que goza, se alimenta de la idea de las películas de bajo presupuesto y a pesar de que son películas con muchísimo presupuesto, siguen comportándose visualmente como si fueran películas de bajo presupuesto y siguen utilizando estas estéticas chabacanas y siguen tratando como de reencontrar un kitsch punk que se extinguió en los 80 y lo siguen reencauchando para hablar del futuro, un futuro, yo voy a decir de cuero, un futuro de cuero. Sí, totalmente. Y pues así cerramos esta saga y ya voy a detener aquí mi V8 Pursuit para indudablemente pues hacer los respectivos menciones y no olviden seguirnos en Spotify, no olviden seguirnos también en Instagram, en Canal Rayita al Piso Estereoscopio. Exactamente. Y Estereoscopio en TikTok. Exactamente. Y queremos saludar a quienes nos comentan y nos saludan habitualmente, que en esta ocasión son Miguel Echevarría Vázquez, Emilio Arias Heredia, CL Mena, saludos Hola, CL Mena, Armin, Rodrigo Panta, Camilo Navajas, Yair, Alfonso Pinpariza, Esteban SB, Dara Caterín Martínez Zamora, Mariano Aparicio, Antonio Miranda, Sergio Amaya, Luis Fernando Servín Arroyo, Araceli Guerrero, David Silva, Estefanía, Natalie Lozano Calderón. Muchísimas gracias por seguirnos y por cultivarnos, y ya saben, cualquier cosa en la cajita de comentarios pueden sugerirnos como B8, B7. Pueden contar su historia Mad Max de Transmilenio. Exacto. Sí. Eso Lo que pasa es que yo me monté en un bus y Sí, y me encontré con Immortal Joe y Among Us y un vendedor ambulante. Y sí. Su historia de carretera latinoamericana. Eso. Cuando iba conduciendo por la loma y se cayó el derrumbe. Esa me la pueden contar. Así es.